Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de Escuela Dominical de nuestra Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hoy 18 de junio 2023. Hoy nos toca seguir nuestra segunda clase del tema que estamos estudiando desde la semana pasada, el paréntesis de las 7 trompetas. Como usted ya sabe, estamos estudiando Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que significa, o el contexto es, el Señor reina. Así que para entrar en materia rápidamente, le voy a invitar que ore conmigo para que el Señor bendiga esta clase y podamos aprender de buena forma. Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, del libro de Apocalipsis. Te pido que nos ayudes, Padre, a entender, a ver lo que tú quieres que veamos, Señor, y también a tratar de aplicar en nuestras vidas, Señor. Te pido que no sea solamente conocimiento el que podamos almacenar en nuestra mente, Señor, sino que también el deseo de obedecerte, Señor, y cumplir tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que los bendigas de principio a fin en esta clase, Señor, y te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Les decía, vamos a comenzar la segunda clase de el paréntesis de las 7 trompetas. Eh, un breve repaso, muy breve, de lo que vimos la semana pasada. Contextualizamos el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis, en el cual aparece este paréntesis de las 7 trompetas. También hablamos del misterio de la iniquidad, que reforzamos el punto de que si bien este misterio se va a desarrollar abiertamente en la gran tribulación, hoy y en la antigüedad ya está en acción, de alguna forma, de una manera muy sutil, pero ya está en acción. Lo vimos en esta cultura, en la cultura maya. Hicimos un repaso de algunas cositas muy interesantes de esta cultura, en la cual podemos ver abiertamente este misterio de la iniquidad que ya está operando, que operó en el pasado, que está operando hoy y que sin duda alguna, como lo dice Apocalipsis 13, va a estar abiertamente desarrollado en la gran tribulación. Así que eso forma parte del recordatorio. Y para comenzar, hermanos, solamente decir que el misterio de la iniquidad consta de 3 partes: de la religión, una sola economía y un gobierno unificado, según lo que dice Apocalipsis 13. De esa manera nosotros terminamos el repaso de la clase anterior. ¿Por qué es importante entender este misterio de la iniquidad y cuándo sucede? Es por los tiempos, ¿ok? Acá tenemos la línea de tiempo base en la cual hemos estado revisando desde que comenzamos el estudio de Apocalipsis, y para ser aún más claro, repetir que estamos estudiando esta parte. Gran parte del libro de Apocalipsis nos muestra esta parte de la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación, que son los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Así que si nosotros estamos acá enfocados, vamos a seguir enfocados ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Solamente un resumen de la línea temporal de lo que estamos revisando. La clase pasada nosotros hablamos del misterio de la iniquidad dentro del contexto de Apocalipsis y dentro del contexto de lo que está sucediendo hoy versus lo que va a suceder en el futuro. Y nosotros en Apocalipsis 13 pudimos ver que este misterio de la iniquidad se va a desarrollar durante los últimos 42 meses de esta gran tribulación, o de estos 7 años, que sin duda alguna es la gran tribulación. Entonces, ¿por qué quise ponerlo acá dentro de esta línea, de esta línea temporal, por así decirlo de alguna forma? Porque acá nosotros tenemos los 4 relatos que hemos venido estudiando ya hace varias semanas, meses inclusive, donde nos muestra la gran tribulación completa, estos últimos 3 años y medio de gran tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo, en la cual podemos ver los sellos, los 7 sellos, que los 7 sellos tienen un paréntesis también,
que ya se estudió hace algunas semanas atrás, donde está el sello 1, 2, 3, 4, 5, 6, paréntesis, y luego viene el sello 7, según lo que dice la escritura. Y tenemos las trompetas también, donde está la trompeta 1, 2, 3, 4, que está en Apocalipsis 8, la trompeta 5 y 6 en Apocalipsis 9, y la trompeta número 7, que está en Apocalipsis 11. Pero, entre medio de la trompeta 6 y la trompeta 7, entre medio del toque, según lo que nos narra el libro de Apocalipsis, hay un paréntesis. ¿Ok? Y este paréntesis tiene dos temas importantes. El primero es, detrás de la cámara donde estoy yo dice ángel con el librito, que está en Apocalipsis 10, que lo vamos a leer ahora. Tiene dos temas importantes, como decía, ángel con el librito y los dos testigos. ¿Perfecto? ¿Por qué quise graficarlo de esta manera? Porque en Apocalipsis 10 nos da información de estos dos eventos del paréntesis de las 7 trompetas. Esto ocurre, ya les decía, entre el toque de trompeta 6 y toque de trompeta 7, pero acá tenemos dos cosas. Tenemos uno de los temas que son los dos testigos, que se desarrolla a la par del misterio de la iniquidad, los sellos, trompetas, personajes y copas, porque el capítulo 11 de Apocalipsis nos muestra que estos dos testigos van a llevar su ministerio 1260 días, lo cual es 42 meses, lo cual es 3 años y medio, que son la mitad de la tribulación, que es, sin lugar a duda, la gran tribulación, la última mitad de la tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, estos dos eventos están en este paréntesis de las 7 trompetas. Pero, por un lado, los dos testigos, que tienen una duración de 3 años y medio, y el ángel con el librito, que al parecer, según nos muestra la escritura, está entre la trompeta 6 y 7 en su línea temporal. No así los dos testigos, que ellos tienen un ministerio por 1260 días. ¿Ok? Por eso quise graficarlo de esta manera, en esta línea de tiempo, para que se entienda que en estos 3 años y medio de gran tribulación está en paralelo el misterio de la iniquidad, en paralelo está el paréntesis de los dos testigos están haciendo su ministerio en estos 3 años y medio, están sucediendo los sellos, la perspectiva de los sellos, la perspectiva de las trompetas, los personajes y las copas que estudiaremos más adelante. Entonces, para que usted entienda, todo esto está ocurriendo en paralelo, ¿ok? No es que primero termine una cosa y después comience otra, no. Está ocurriendo todo lo que está acá, al menos hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, o 13 de Apocalipsis, está corriendo todo en paralelo. Con excepción de el ángel con el librito, que es un evento específico, que al parecer, según lo que nos muestra Apocalipsis 10, está entre la trompeta 6 y 7, tal cual como es con el paréntesis de los sellos, que también pareciera ser que está ubicado cronológicamente entre el sello 6 y 7. ¿Bien? Sigamos entonces. Eso era para contextualizar, para basar bien los tiempos y para que no nos perdamos en esta línea de tiempo. Es importante pararnos bien en el tiempo en el estudio de Apocalipsis. Es muy fácil irse atrás, irse adelante en el tiempo y salirnos de contexto. ¿Ok? Entonces, el primer punto que vamos a hablar es la descripción del ángel. Y le voy a pedir que antes leamos el capítulo 10 completo y parte del capítulo 11 para entrar en contexto y entrar en materia. ¿Bien? Apocalipsis capítulo 10 y luego el 11 del 1 al 14. Leamos. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar,
y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Eso es lo que estamos estudiando, el paréntesis de las 7 trompetas, que comprende capítulo 10 y parte del capítulo 11 de Apocalipsis. Bien, salen bastantes cosas acá. Les decía, hay 2 eventos importantes o 2 temas importantes, que es: uno, el ángel con el librito, lo que sucede con ese ángel, y en segundo lugar, los 2 testigos. Pasan cosas. Son temas separados, pero forman parte del mismo paréntesis. ¿Okay? Ya dijimos que el paréntesis de los 2 testigos dura 1260 días, y el del ángel con el librito, al parecer, está ubicado entre el lapso del toque de la trompeta 6 y la 7, porque lo dice el texto. Perfecto, seguimos entonces. Vamos a comenzar a estudiar la descripción del ángel. Este es el tema que nos convoca ahora, la descripción del ángel. Y acá nos vamos a demorar un montón, porque tenemos mucha información sobre este ángel. El ángel con el librito, que está entre el versículo 1 al 6. Lo vamos a leer nuevamente para empezar a estudiarlo y empezar a desmenuzar
lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar con este ángel, para saber quién es este ángel. ¿Okay? Versículos del 1 al 6, capítulo 10. Dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esa es la descripción de este ángel que desciende del cielo. Vamos a decir algunas cosas antes. Primero, sobre el capítulo 10 y 11, sobre el paréntesis. No se dan nombres, no hay ningún nombre de este ángel, ni tampoco hay nombres de estos 2 testigos que están haciendo su ministerio en la gran tribulación. No hay nombres. La escritura, capítulo 10 y capítulo 11, no nos da ningún nombre específico, no nos dice así se llama el ángel o así se llaman los 2 testigos. No nos dice nada. Nada de nombres. ¿Ok? Hay mucha gente que sabe que quiénes pueden ser estas personas, este ángel y estos 2 testigos, pero hay que ser claro, la escritura no dice quiénes son. Por lo tanto, no tenemos nombres. La segunda cosa que hay que decir es que sí hay descripciones de este ángel y de estos 2 testigos. Por un lado, no tenemos nombres, pero sí tenemos descripciones, y tenemos descripciones muy detalladas. ¿Ok? Cuando nos toque hablar de los 2 testigos, vamos a ver las descripciones de los 2 testigos. Ahora estamos en la descripción del ángel, y tenemos bastante. ¿Ok? Y por último, en tercer lugar, hay que hacer una separación de este ángel de capítulo 10, con todos los ángeles que aparecen desde el capítulo 1 al 9. Desde el capítulo 1 al capítulo 9 de Apocalipsis aparecen muchos ángeles, de las 7 trompetas, los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, ángeles que están haciendo cosas, un ángel que enciende el altar del incienso en el tercer cielo, etc. Hay muchos ángeles, de los cuales se dice muy poco, se dice solamente su función y muy breve de lo que hacen, pero no hay ninguna otra descripción. No nos dicen mucho sobre quién, entre comillas, eran esos ángeles. ¿Okay? Solamente se dice que eran ángeles sirvientes, por decirlo de alguna manera, porque sirven dentro de la obra o dentro de lo que sucede en el Apocalipsis, lo que va a suceder en el futuro, en los eventos futuros. ¿Ok? Entonces, no hay descripción para ellos. Pero aquí viene la diferencia. Capítulo 10 de Apocalipsis, este ángel fuerte que se nombra al comienzo, en el capítulo 10, versículos del 1 al 6, se da demasiado detalle de este ángel. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a tratar de estudiar este ángel para saber qué nos quiere decir este paréntesis de las 7 trompetas. ¿Ok? Es sabido que sobre este capítulo, o sobre el capítulo 11, mejor dicho, mucha gente puede llegar a saber o sabe, o de alguna manera llega a la conclusión de quiénes son estos 2 testigos. Y seguramente lo han hecho comparando la escritura con la escritura, según la descripción de estos 2 testigos, lo que pueden hacer, lo que hacen y lo que hicieron en el pasado, que también lo dice la Biblia. De alguna manera se puede llegar a entender quiénes son esas personas, estos 2 testigos. Bien, con este ángel pasa exactamente lo mismo. Como hay descripciones, nuestro rol es identificar quién es este ángel. Bien, entonces hay 2 preguntas que nos tenemos que hacer.
¿Cómo era este ángel? ¿Cómo era? Y tenemos 5 descripciones de este ángel que nos da del versículos 1 al 6. Primero nos dice que es un ángel fuerte. En el versículo 1 se presenta como a un ángel fuerte. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Por qué dice otro? Porque atrás también salió un ángel fuerte, pero fue la única descripción que se le dio a ese ángel. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. ¿Qué más? ¿Cómo era este ángel? Bueno, venía envuelto en una nube. ¿Cómo más? ¿Cómo era? Tenía un arco iris sobre su cabeza. ¿Qué más? Su rostro era como el sol. Y por último, sus pies como columnas de fuego. Entonces nos da una descripción detallada para que nosotros nos hagamos una imagen de este ángel y podamos estudiarlo. ¿Ok? ¿Cómo era? De esa forma. Ahora, ¿qué hacía este ángel? En el relato que acabamos de leer, en el texto. ¿Qué hacía? La segunda pregunta que nos vamos a hacer para ir entendiendo quién es este ángel. Primero, dice que tenía un librito en la mano. En segundo lugar, ¿qué más hizo? Que puso sus pies en el mar y en la tierra. En tercer lugar, detrás de la cámara, dice, clamó a gran voz. Y ahí aparecen estos truenos, estos 7 truenos. Pero, ¿qué hizo? Clamó a gran voz. Algo dijo. En cuarto lugar, ¿qué más hizo? Levantó su mano. Algo hace con la mano también. Y en último lugar, juró. ¿Y por qué juró? Juró por el que vive por los siglos de los siglos y el creador de todo, según lo que dice el texto. Si no me cree, leámoslo nuevamente, del versículo 1 al 6. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahí está la descripción. Ahora, ¿qué hacía? Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sabemos cómo era, porque está acá, y sabemos qué hacía. Entonces ahora nuestro rol es comenzar a identificar, a comparar la escritura con la escritura para saber por qué tenemos tanto detalle de este ángel, por qué el Espíritu Santo nos muestra detalle de cómo era su apariencia y detalle de lo que hizo en este episodio del paréntesis de las 7 trompetas. Sigamos entonces con la descripción del ángel. Lo primero que dice acá, el versículo 1, dice que venía envuelto en una nube. ¿Ok? Y bueno, acá basta solamente con buscar referencias de nube en la escritura y empezar a ver qué persona tiene una relación directa con las nubes. Y acá vamos a empezar a darnos cuenta. Vamos a la primera referencia, Apocalipsis 1.7. Fíjense lo que dice, 1.7. He aquí que viene con las nubes. Está hablando de Jesucristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, a Jesús lo traspasaron cuando lo crucificaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está hablando del Señor Jesucristo acá, que dice que he aquí que viene con las nubes, tal cual como este ángel fuerte que desciende del cielo en una nube. ¿Ok? Viene con las nubes.
Acá es una referencia directa a la segunda venida de Cristo. Está hablando acá que va a venir en una nube. La segunda venida de Cristo, el evento que termina la gran tribulación y da paso al fin de ese periodo de la gran tribulación, de estos 7 años de gran tribulación, de tribulación, perdón. Sigamos con las referencias. Mateo 17 del 1 al 5. Vamos allá. Mateo 17 del 1 al 5. Acá tenemos la transfiguración de Jesús. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Que dice, que es lo interesante acá, una nube los cubrió, y una voz desde la nube dijo algo. La transfiguración también es un cuadro de la segunda venida de Cristo. Es cuando Cristo cambia su aspecto y se transfigura ante ellos y se muestra de otra forma, como lo detallamos acá. Y también aparece Moisés y Elías, que muchos les parece que son descritos en capítulo 11 de Apocalipsis, en estos 2 testigos. ¿Okay? Entonces, esta situación que acabamos de leer también es un cuadro de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa con Cristo? Acá, con Jesús, también está relacionado con una nube. Algo pasa con una nube. Una nube los cubrió y una voz sale desde la nube. Vamos a Hechos 1:9. Libro de Hechos 1, capítulo 1, versículo 9. En la ascensión de Cristo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ¿quién? Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En la ascensión de Cristo también apareció una nube y esa nube lo subió al cielo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se fue en una nube. ¿Qué dice acá? Le recibió una nube. Versículo 11 del mismo capítulo. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, en la nube, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, se fue en una nube, ¿y qué es lo que dice acá el versículo 11? Que este mismo Jesús también va a volver en una nube. Como lo habéis visto irse, volverá. ¿Vale? Es decir, en una nube. Y acá vamos a leer nuevamente Apocalipsis 1:7. Así como dice el versículo 11, que va a volver en una nube, el versículo 7 del capítulo 1 dice, he aquí que viene con las nubes en su segunda venida. Va a venir en la nube. ¿Okay? Seguimos con la descripción de la nube. Éxodo 14:19. Éxodo 14:19. Nos vamos mucho más atrás en el tiempo de Moisés y del Éxodo. Éxodo 14:19. Fíjese lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas, a sus espaldas. O sea, recuerde, el pueblo de Israel iba por el desierto y adelante iba el ángel de Dios y una nube, ¿ok? Para guiarles el camino. Y esa nube, bueno,
durante la noche, esa columna ya no era una nube, sino que era fuego. Bien, vamos ahora al 13:21, capítulo 13, versículo 21 del Éxodo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, ¿quién iba acá guiando al pueblo de Israel? Jehová mismo, el ángel de Dios. ¿Qué dice acá? El ángel de Dios. Asimismo la nube. Jehová iba delante de ellos, ¿en dónde? En la nube. Entonces, esta nube está muy relacionada a Jesucristo, a Jehová, al ángel de Dios, que es la persona de Jesucristo. ¿Ok? O el ángel de Jehová también se le dice nombrado de esa manera en el Antiguo Testamento. La segunda persona de la Trinidad no encarnada, en persona. ¿Ok? Y por último, en Éxodo 34:5, vamos a ver allá. Éxodo capítulo 34, versículo 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Vemos acá que Jehová también descendió en la nube, tal cual como lo hizo, como Jesucristo se fue en la ascensión, como va a volver después en una nube, como fue recibido en una nube, como dice Apocalipsis que va a venir en una nube, como lo hacía en el Antiguo Testamento, estando Jehová en la misma nube, este ángel de Dios guiando en la nube. Dice acá también que Jehová descendió en la nube. ¿Ok? Entonces, tenemos la nube siempre relacionada con la persona de Jesucristo, con el ángel de Dios, con Jehová, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no está la persona de Jesucristo físicamente encarnada, pero sí está representada por este ángel de Jehová, el ángel de Dios, ¿ok? Jesucristo. Y por último, hay muchas referencias a la nube en el Antiguo Testamento donde usted puede ver claramente que Dios se manifiesta en nubes, en la nube, baja en la nube, y uno de los eventos más recordados es en el monte Sinaí, porque cuando Dios se juntaba, cuando Jehová se juntaba con Moisés, lo hacían en este monte Sinaí, la gloria de Jehová, aparecía siempre en una nube, descendía en forma de nube, y esta nube se asentaba en todo el monte, ¿ok? Por lo tanto, tenemos acá la primera descripción de la nube, que el ángel fuerte que acabamos de leer en capítulo 10 de Apocalipsis, desciende en una nube. Y la única persona que desciende en una nube, según lo que acabamos de ver acá, en todas estas referencias, y hay muchísimas más, es la persona de Jesucristo. Este ángel de Dios en el Antiguo Testamento, este ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, acá tenemos la primera, ya podemos darnos cuenta quién es este ángel fuerte que descendió en capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Bien? ¿Qué más? Segunda cosa. Decía arcoíris sobre su cabeza, esta descripción del ángel, que tenía un arcoíris sobre su cabeza. Vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 3. Esto ya lo pasamos hace algunas semanas, usted debe recordarlo, donde estamos viendo la adoración celestial. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Había alrededor del trono un arco iris. ¿Ok? Alrededor del trono de Dios había un arco iris. Bien. ¿Qué decía la descripción del ángel? Que venía con un arco iris sobre su cabeza. Bien. Sigamos analizando entonces. Vámonos a Ezequiel, capítulo 1.
donde se describe la visión de la gloria divina, donde Ezequiel ve esta visión, versículos 26 al 28. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, recuérdese que Ezequiel está viendo esta visión, es una visión lo que está viendo, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Está viendo muy parecido a lo que acabamos de leer en capítulo 4, versículo 3 de Apocalipsis. Está dando una descripción muy similar. Versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Acá Ezequiel está viendo esta visión de la gloria divina, como lo dice en el mismo versículo 28, la semejanza de la gloria de Jehová. Y el contexto completo del capítulo es que Ezequiel está viendo la visión de los 4 seres vivientes, que son querubines. Son estas 4 criaturas que también se ven en Apocalipsis, y también en algunos capítulos más adelante de Ezequiel se describe y se dice que son los querubines. Está viendo la visión de la gloria de Dios. Si usted lo lee completo se va a dar cuenta. Y por último, Ezequiel está viendo una visión de la segunda venida de Cristo, que tiene mucho que ver con lo que se vio, con lo que vio Juan en capítulo 4, con la adoración celestial, donde están los ancianos, donde está el trono, donde están el mar de vidrio. Bueno, usted, si no lo recuerda, puede ir a algunas clases atrás y repasarlo. Pero lo que está viendo Ezequiel acá es una visión de la segunda venida de Cristo también. Y junto con ello la visión de los 4 seres vivientes y la visión de la gloria de Dios. ¿Qué es lo interesante acá? Que en esta visión también hay un arco iris, hay un guiño al arco iris, porque está viendo el mismo trono, ¿ok? El mismo trono que vio Juan en la adoración celestial, un arco iris. Recuerde, la descripción del ángel dice que este ángel fuerte no solo venía en una nube, sino que también venía con un arco iris sobre su cabeza, dice. Y por último, la última referencia del arco iris está en Génesis 9, que es la más conocida de todas, que es posterior al diluvio, que está en 9, versículo 13 al 14. Dice así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y versículo 16 dice: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Bueno, este arco iris que es el pacto de señal que Dios le da a Noé, diciéndole que no va a volver a destruir a la humanidad nuevamente con agua, con lluvia, con diluvio. ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo interesante? ¿Y qué tiene que ver con este arco iris sobre la cabeza de este ángel fuerte? Dice, mi arco. Versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes. Mi arco. Versículo 14 dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, ahí vemos las nubes nuevamente, sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes nuevamente. Entonces son dos cosas interesantes acá que dice mi arco, y este mismo arco iris está presente en el trono, y está presente en este ángel que viene sobre la cabeza descendiendo. Ahora bien, otra cosa interesante es que viene descendiendo
ese arco en las nubes. Versículo 16, perdón, el 14 al final. Se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Es como muy similar a lo que está viendo Juan en este ángel fuerte que está bajando en las nubes con un arco iris en la cabeza. ¿Ok? Entonces, mi arco, acá hay una propiedad para decir mi arco, básicamente porque este arco está presente en el trono de Dios, en este trono. ¿Ok? ¿Cómo podemos decirlo? Porque lo hemos visto acá en la visión de Ezequiel y en la visión de Juan, en lo que vio Juan en Apocalipsis 4, en la adoración celestial. ¿Ok? Está de más decir que este arco iris, ha sido utilizado en el pasado y hoy está siendo utilizado con otro propósito, con la bandera de LGBTI, que tiene que ver con la diversidad, la homosexualidad y el pecado, para no darle otro nombre. Es interesante cómo el hombre tergiversa estos símbolos bíblicos, estos símbolos que están en la escritura, para hacer todo lo contrario. Este símbolo del arco iris, que es un símbolo que está en el trono, está presente en el trono de Dios, también lo podemos ver como un pacto de que no va a haber una destrucción masiva por agua, según lo que dice Génesis. Este símbolo está presente en la perversidad del hombre, en la homosexualidad, en la diversidad, etc. Solo decir eso. Con la nube ocurre algo parecido, pero es más sutil. ¿Bien? Bien, entonces nos podemos dar cuenta acá quién es esta persona que viene con el arco iris en su cabeza. Vimos quién era la persona que generalmente bajaba o estaba presente con las nubes, y esta misma persona es la misma persona que está presente cuando hay un arco iris. ¿Ok? Sigamos describiendo a este ángel o entendiendo la descripción de este ángel. Y quedan estas últimas dos, que es rostro como el sol. Acuérdese que Juan lo describe con el rostro como el sol, no el sol, lo cual es diferente. Hay una comparación que tiene que ver con el brillo que da el sol. No necesariamente con el sol, sino que el brillo, el color del sol. Dice rostro como el sol. Bien, vamos a Mateo 17, nuevamente la transfiguración. Versículos 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Acá vemos nuevamente esta escena donde cuadra mucho con lo que se ve en Apocalipsis capítulo 10, en la misma descripción que se da de este ángel. Es muy parecida a la descripción que se da de Jesucristo cuando se transfigura ante estos tres apóstoles. Lo interesante acá es que dice: resplandeció su rostro como el sol. Versículo 2: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Misma frase, como el sol. Su rostro como el sol. No es que se convirtió en sol, sino que resplandeció, brilló su rostro como el sol. ¿Ok? Hablando del brillo. Ahí haciendo una comparación al brillo del sol, Jesucristo, acá en la transfiguración. Y Apocalipsis 1, capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 14 al 16, dice: su cabeza, está hablando del Hijo del Hombre, si usted ve el contexto de este capítulo, está hablando de Jesucristo. Versículos 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá dice dos cosas. La primera, que sus ojos son como llama de fuego, haciendo referencia
al brillo de estos ojos, como llama de fuego, como resplandeciente como el sol. Y en el versículo 16 al final dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, el brillo. ¿Ok? ¿De quién está hablando acá? Del Hijo del Hombre, Jesucristo también. Tal cual como se está hablando en Mateo 17, en la transfiguración de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuál es la persona que puede resplandecer su rostro como el sol? Jesucristo. Como este ángel que vimos en capítulo 10 de Apocalipsis. Y por último, la última descripción de este ángel fuerte es que tenía pies como columnas de fuego. Bien, nuevamente Apocalipsis 1 del 14 al 16, leámoslo nuevamente y entendamos por qué acá hay una referencia a Jesucristo. Nuevamente está hablando del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Acá, sus pies semejantes. ¿Por qué le puse en mayúsculas semejantes? Porque no es que sean como el bronce, no son, eh, no dice que los pies son de bronce bruñido, no dice eso, dice semejantes. Hay una comparación nuevamente, es como cuando dice como. La descripción del ángel de capítulo 10 de Apocalipsis dice que los pies de este ángel fuerte son como columnas de fuego. Bueno, acá la descripción de Jesucristo dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y bueno, ¿cuál es el color del bronce bruñido? Yo le puse acá esta foto para que usted vea cuál es el color del bronce bruñido. Esto son artículos de bronce bruñido. Fíjese que es como el oro, pero es bronce, como bronce quemado. Eh, ¿Cuál es el color? Es un color como de fuego. El fuego es un dorado, no es oro, pero es bronce, es otro metal. Pero al estar bruñido, tiene la apariencia y el color del oro, del fuego, básicamente, eso le quiero decir. Y dice acá, pies como columnas de fuego, y Jesucristo tiene sus pies semejantes al bronce bruñido. Es como si fuese de fuego. ¿Ok? Y bueno, otra referencia que no lo quise poner acá textual para no extender el tiempo de esta clase, pero usted puede ver esto también en la columna de fuego en el desierto. Recuérdese quién era el que lo guiaba en la noche con una columna de fuego, tal cual como son los pies de este ángel fuerte de capítulo 10. Bueno, como lo leímos hace un rato, de día era con una columna de nube, lo guiaba el ángel de Jehová, el ángel de Dios, Jesucristo, en el Antiguo Testamento, y de noche lo guiaba esta columna de fuego, para que la pudieran ver, para que no se perdieran en el desierto. Esta columna de fuego. ¿Y cómo eran los pies de este ángel fuerte? Como columnas de fuego. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto, hoy podemos concluir que la única referencia, que lo más cercano a conocer este ángel fuerte, es decir que, si bien es cierto, no aparece el nombre de este ángel fuerte en el capítulo 10, por la descripción, al menos hasta ahora, podemos decir que hay una relación con Jesucristo. Podemos decir que es Jesucristo porque está envuelto en una nube, tiene un arco iris sobre su cabeza, su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego, este ángel.
absolutamente seguro, hermanos, que no hay ningún ángel dentro de todos los ángeles que existen que tenga esta descripción tan parecida como la persona de Jesucristo. Por lo tanto, eh, podemos ver, podemos entender, después de comparar la escritura con la escritura, que se está refiriendo a Jesucristo mismo. ¿Bien? Pero con la gran diferencia que esta no es la segunda venida de Cristo, porque todavía no llega el toque 7 de la trompeta, todavía no termina la gran tribulación. El evento de la segunda venida como evento no es este, sino más bien está mucho más adelante. Quedan cosas por pasar todavía. Y hay una profecía en Zacarías que dice que durante la gran tribulación Jesucristo también se le va a aparecer físicamente a los judíos que estén arrancando en el desierto, que estén arrancando de este gobierno del anticristo. Por lo tanto, tenemos que este ángel fuerte eh, tiene relación o es la persona de Jesucristo de acuerdo a lo que estudiamos hoy y tiene mucha semejanza o hace exactamente lo mismo que hace Jesucristo al venir a aparecerse ante los judíos antes de tener la segunda venida oficial de este evento del que, del que todos esperan, este pleito de Sion que se llama, que es cuando Cristo viene a la segunda venida y a regir con vara de hierro para terminar la gran tribulación. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta acá. Nos falta para la siguiente semana ver la descripción de lo que hace este ángel. Acá vimos solamente la descripción de la apariencia del ángel y la próxima semana vamos a continuar con lo que hace este ángel. ¿Ok? Hermanos, les invito a que oremos y que el Señor nos siga mostrando su palabra. Gracias por llegar hasta esta parte del video, de esta clase, y oremos para que el Señor nos bendiga y nos muestre la palabra de Él. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por ayudarnos a entender tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a seguir aprendiendo, a seguir tratando de conocer tus misterios, Señor, para ponerlos por obra, Señor, no solamente acumular conocimiento, sino que ponerlo en práctica en nuestra vida y practicar nuestra obediencia, Señor. Te pido que nos bendiga esta semana que comienza, Padre Santo, y gracias por todo, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Chao hermanos, que el Señor les bendiga, nos vemos la siguiente semana. Adiós.